Noticeuton. 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 Conócete a ti mismo. Muy buenos días, estimados amigos, amigas. Vamos a tratar el tema, ya te lo anuncié, del conocimiento de sí mismo. ¿Qué es conocerse a sí mismo? ¿Cuál es la importancia de conocerse a sí mismo? Si yo te lo tuviera que sintetizar, te diría: conocerse a sí mismo es conocer tu verdadera naturaleza, tu yo verdadero, tu yo esencial, y ser, expresar, manifestar tu ser esencial. Eso sería todo. Alguna vez hablé así con sencillez y alguien me dijo, pero ya muy sencillo. Entonces, no sé, parece que necesitaba esta persona una explicación mayor. Vamos a hablar del conocimiento de sí mismo. Dicho sea de paso, el conocimiento de sí mismo está también ligado a tu autoestima. Porque cuando sepas que eres un extraordinario ser, luz, hijo de la luz, estarás en condiciones de amarte plenamente, porque amamos lo que valoramos. Allí donde está tu tesoro está tu corazón. Pero ¿quién eres tú? ¿Por qué mereces ser tan amado, tan amada? Pregúntate. Pregúntate quién soy. Acompáñame en una exploración de autoconocimiento. Estate presente. A ver, columna derecha. Respiración hacia abajo. Suelta tus tensiones. Postura justa, tensión justa, relajación justa. Ya lo hemos enseñado a las personas que van a los talleres. Vamos a explorar el conocimiento de sí mismo. Se dice que cuando Sócrates preguntó al oráculo de Delfos, ¿cuál es el conocimiento más elevado?, obtuvo por respuesta: conócete a ti mismo. Yo creo que el oráculo de Delfos había respondido no solamente a la fundamental pregunta del sabio griego, sino también había respondido de modo categórico a las no menos interesantes, famosas preguntas de la Esfinge de Tebas. La Esfinge de Tebas preguntaba: ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y el oráculo de Delfos respondía: conócete a ti mismo y conocerás a Dios y conocerás las respuestas. Estoy convencido que el conocimiento de sí mismo es la primera y última finalidad del hombre en la tierra. Y que la gran misión individual, tu misión individual y personal, es que descubras este hecho por ti mismo, por ti misma. Por eso te digo que el conocimiento de ti mismo, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de sí mismo, es una elevada experiencia espiritual y como tal nunca será un fenómeno público, un fenómeno colectivo, un fenómeno académico, como por ejemplo el conocimiento científico. En el conocimiento científico, cuando alguien descubre o inventa algo, está haciéndolo para todos. Por ejemplo,
La palanca es una máquina simple que ya existe y no tiene cada uno de nosotros que estarla inventando. Conocerse a sí mismo pues fue el primer principio y la primera exigencia de todas las escuelas de psicología. Peter Diamandowicz Ouspensky, discípulo de Gurdjieff, creador del Cuarto Camino, señala en la psicología de la posible evolución del hombre, dice: la psicología es tal vez la ciencia más antigua y desgraciadamente, en sus aspectos esenciales, olvidada. Cuando dice que la psicología es una ciencia muy antigua, quiere decir que excepto en los tiempos modernos, la psicología jamás existió por su propio nombre. Por una razón u otra, habló de la psicología profunda, ¿no? Siempre fue sospechosa de tendencias subversivas, ya sea de carácter religioso, político o moral, y tuvo que usar diferentes disfraces. Durante milenios la psicología existió bajo el nombre de filosofía en la India. Todas las formas de yoga son esencialmente psicología. Ni qué decir el Samkhya, el Nyaya. La psicología ocupa un lugar destacado en la historia cultural de la India. En los Upanishads se advierte, se dice, la psique y el cosmos están inseparablemente relacionados. En el antiguo Egipto, en el libro de Thoth, se dice, así como es arriba, es abajo. Los místicos de los tiempos védicos, más o menos 3000 años antes de Cristo, descubrieron el ser o Dios, o Brahma, como le decían ellos, como fundamento de todo. Y los místicos hindúes, centrados en el sí mismo, reconocieron el yo o sí mismo o Atman como fundamento de la existencia psíquica. Más adelante se llegó a una síntesis totalizadora, integradora, que afirmaba la identidad del sí mismo y el ser. Es decir, Dios y el hombre es un solo ser. Dios como fuente luminosa y el hombre como un rayo que surge de él, en el lenguaje de Masaharu Taniguchi, de Seiichi Onoye, un lenguaje más moderno. En otras palabras, Dios es el yo real, o el yo verdadero, o el ser esencial, como le decimos nosotros, o yo esencial en cada uno de nosotros. Cuando la meditación conduce a un más profundo autoconocimiento, la mente se esclarece con la verdad suprema. El yo verdadero o yo esencial es la llave maestra para llegar a la estructura esencial del universo y al misterio del ser. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Era la inscripción que figuraba en el pórtico de la escuela de Pitágoras. En su propio lenguaje, los escritores cristianos expresan desde hace mucho tiempo las mismas ideas. Los evangelios sobreabundan en la afirmación de la unidad del hombre y Dios. Yo y el Padre somos uno, por ejemplo, ¿no? Y Meister Eckhart es este místico renano del siglo XIII, nos dice: el hombre tiene en sí muchas pieles que cubren las honduras de su corazón. El hombre sabe muchas cosas, pero no se conoce a sí mismo. 30 o 40 pieles o cueros, como de buey o de oso, gruesas y duras, cubren su alma. Entra en tu propio terreno y aprende allí a conocerte a ti mismo. Este místico Meister Eckhart es en el que se inspira Eckhart Tolle, ¿no? para ponerse el nombre de Eckhart. Es un místico fabuloso, recomiendo que lo lean, ¿de acuerdo? Entonces,
Tú eres tu verdadero yo o tu yo esencial. Si llegases a conocer verdaderamente lo que eres y tomas conciencia de ello, no necesitarías más nada. Pero hay capas, obstrucciones, ilusiones, como se dice en el budismo, maya para los hindúes o pecado para los cristianos, que no te dejan ser lo que tú eres, tu yo verdadero, tu yo esencial, no permites manifestarlo. Es la estructura de la mente, pensamientos, emociones, hábitos, toda una serie de grabaciones, de comportamientos, condicionamientos del pasado. Cuando te pregunto quién eres o cuando piensas quién eres, piensas en lo que te pasó, piensas en la historia de tu vida y tú no eres eso. Tú no eres esa suma de pensamientos, esa suma de recuerdos. No eres esa masa de hábitos. No eres ese puñado de palabras. Tú no eres nada de eso. ¿Quién eres tú? Afirma conmigo. Siente en tu corazón lo que te voy a decir. Di, yo soy la imagen divina que mora en este cuerpo. Yo soy el reflejo del bien. Yo soy real, objetivo, auténtico. Yo soy un ser armónico con el universo. Yo soy estable, permanente. Yo soy flexible, adaptable y fluyo espontáneo. Yo soy mi yo esencial, que es mi verdadera identidad, mi verdadera naturaleza, mi yo auténtico y verdadero. Yo, es decir, mi yo esencial, es lo que soy, es lo más auténtico mío, es integrado, unificado, libre, en armonía, conectado a la fuente de la vida, unido a la divinidad, unido a la esencia. Ese soy yo, ese eres tú. Naute, nauti seuton, conócete a ti mismo. Como ya dije, estas palabras aparecían escritas en la entrada del templo de Apolo en Delfos, que era la sede del oráculo sagrado. Y los habitantes de la antigua Grecia visitaban al oráculo con la esperanza de descubrir de lo que le deparaba el destino o lo que deberían hacer en una determinada situación. Y es probable que la mayoría de los visitantes leyeran esas palabras al ingresar al templo, sin darse cuenta que apuntaban a una verdad más profunda que cualquier otra verdad que el oráculo les hubiera manifestado. Independientemente de la magnitud de la revelación o de la exactitud de la información recibida, en última instancia de nada les serviría ni los salvaría de la infelicidad y del sufrimiento provocado por ellos mismos, si no encontraban la verdad oculta en ese imperativo: conócete a ti mismo. Lo que esas palabras implican es lo siguiente: antes de hacer ninguna otra cosa, antes de hacer ninguna otra pregunta, primero debemos hacer la pregunta más fundamental. En las personas que viven en la inconsciencia, y muchas permanecen en esa inconsciencia, atrapadas en el ego durante toda su vida, y mueren así. Y cuando se hace esta pregunta, las personas se apresuran a responder, hablan de su nombre, de su ocupación, de su profesión, de su historia personal o la forma o el estado de su cuerpo, de su condición civil, de su nacionalidad
o cualquier otra cosa con la que se identifican. Otras que parecerían más evolucionadas al dicen, ¿no? O parecen más evolucionadas cuando nos dicen, bueno, nosotros somos almas inmortales, somos seres de luz. La pregunta es, ¿pero realmente se conocen a sí mismas? ¿O han adoptado algunos conceptos con visos espirituales como parte del contenido de su mente? Conocernos a nosotros mismos no es limitarnos a adoptar una serie de ideas o creencias. En el mejor de los casos, las ideas y las creencias espirituales son pautas importantes, pero rara vez encierran el poder para desalojar ese concepto arraigado, enquistado en la mente de lo que creemos ser, ¿no? Y esos los cuales son parte del condicionamiento de la mente humana. ¿De acuerdo? El conocimiento de sí mismo lleva a la realización de la unidad con todos los seres. Cuando uno, a través del conocimiento de sí mismo, ha llegado a ser uno con el yo esencial, que también es universal, y cuando todos los seres son considerados parte de un yo universal, no hay entonces ilusión, no hay separatividad, por lo tanto no hay temor, no hay pesares. La tristeza y el temor se producen mientras existe la sensación de la dualidad o multiplicidad o separatividad. Pero yo te digo, si yo soy uno contigo, ¿por qué te he de temer? Si tú eres uno conmigo, ¿por qué me has de odiar? Aprende a mirar con ojos iguales a todos los seres, viendo al yo, uno en todos, dice el Srimad Bhagavatam. Y una antigua sentencia china nos dice, entre comillas, claro, somos malos porque somos egoístas porque somos ignorantes. No alcanzar el verdadero yo es residir en la oscuridad de la ignorancia y por lo tanto pasar las miserias y sufrimientos que existen en la oscuridad. El temor a la muerte y todo lo que amenace la existencia terrenal. Esto es estar apegados a las formas, a las posesiones, a las imágenes que te has construido de ti mismo, de ti misma, de lo que te crees ser. Esta ignorancia de sí mismo es la raíz del egoísmo, porque oscurece en nosotros la luz del verdadero yo, haciendo en cambio que nos identifiquemos con el ego y sus manifestaciones. Ya hemos conversado bastante que el ego tiene dos características básicas: el apego y la identificación. Boecio afirmaba, en otras criaturas vivientes, la ignorancia de sí es su naturaleza. En el hombre, la ignorancia de sí es un vicio, es una maldición. Aldous Huxley, el autor de esa brillante obra que se llama La filosofía perenne, define lo que el vicio puede significar y nos dice: el vicio es una línea de conducta en que la voluntad consciente permite y que tiene resultados que son malos, primeramente por ser eclipsadores de Dios y en segundo término porque son física y psíquicamente dañinos a uno mismo y a los semejantes. La ignorancia de sí mismo es algo que corresponde a esta descripción. En sus orígenes es voluntaria, pues por una simple introspección y escuchando lo que nos dicen las personas,
sobre nuestro carácter, sobre nuestra manera de ser, podemos de alguna manera ya al empezar a alcanzar un perspicaz conocimiento, en este caso, de aspectos de nuestra naturaleza no esencial, claro. Yo siempre digo, conocerse a sí mismo terminan siendo dos cosas. Conocer, fundamentalmente conocerse a sí mismo con mayúscula, que es conocer y encontrarme o manifestar a la divinidad en mí. Y a veces ayuda a conocer un poco la estructura del ego, el montaje del ego, es decir, cómo está constituido, no cómo opera en mí el miedo, el odio, la vanidad, la soberbia. Hay veces, ¿no? A veces a través de la observación uno empieza a conocer cómo funciona todo esto. El conocimiento de sí mismo está ligado a lo que es la libertad. Es la libertad del ser, es la libertad, es la dicha de la libertad del ser. Libertad, liberación. Esta debería ser la meta del hombre, afirmaba Gurdjieff. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, decía Jesús. Él no decía la verdad os hará libres. Decía conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mukti, la liberación es la meta de la práctica espiritual, reconocen los hindúes. El objetivo del conocimiento no es la búsqueda vana de respuestas filosóficas, respuestas metafísicas, sino la liberación, anuncia el Samkhya. Platón, en su bien conocida analogía, en el mito de la caverna, compara el estado del hombre al de un preso encadenado en una cueva que mira hacia la pared de la cueva, hacia la cual caen sombras de las cosas reales que están fuera de la cueva. Estamos encerrados en la caverna, miramos solamente las sombras que vienen de fuera. Vivimos una ilusión. Estamos presos en la caverna. Mientras no nos conozcamos a nosotros mismos, mientras no manifestemos nuestro ser esencial. Conocer la propia naturaleza, la naturaleza real, es la única liberación, dicen los Upanishads. Buda enseñó que el hombre es arrastrado por la vida del mismo modo que un tronco es llevado por un río, por la corriente del río, y que está particularmente a merced de tres corrientes, o la triple corriente. Raga es una corriente, la pasión; dosa, la ira; y moja, la ilusión. El término nirvana, que constantemente es mal comprendido por nosotros, significa realmente libertad interior. Es la libertad interior que un hombre puede eventualmente alcanzar. En el budismo zen se afirma que la función del hombre en el universo consiste en despertar a su mente original, que ha sido cubierta por el polvo del intelecto y por las ilusiones del mundo relativo, y fusionarse con la conciencia universal. La conducta ideal, dicen, requiere la liberación del apego al ego, de la identificación con el ego, la liberación del apego a la razón, a los sentidos. Y en el Majjhima Nikaya, el amado Sakyamuni dice, al postular las cuatro nobles verdades, los elementos que constituyen al hombre producen una capacidad para el dolor. La causa del dolor es la avidez de vida individual, apego y separatividad. La liberación del apego y de la separatividad, la eliminación de esto acaba con el dolor. Y el camino de la liberación es el noble óctuple sendero.
Ese es el enunciado que hace Sakyamuni. ¿Y cuál es este noble el óctuple sendero? Además, antes de seguir, ¿no?, consideran la libertad como una liberación del yo, o una liberación del ego, más propiamente dicho, ¿no?, del ego, el yo en minúscula. Y esta liberación está condicionado, diría yo, o está determinada por el noble óctuple sendero. Pero eso no significa que esté compuesto por etapas sucesivas. Estos 8 factores del noble óctuple sendero son interdependientes y es necesario que sean trabajados simultáneamente, no siendo posible la realización de un factor sin el desarrollo al menos parcial de los otros. Estos 8 factores son samadhi, recta comprensión o visión en la obvia verdad de que la causa del dolor y el mal es la avidez de vida individual, es decir, la avidez de existencia separada, egocéntrica, el sentirnos desunidos, ¿no? Y no puede haber liberación del mal, sea personal o colectivo, sino separándonos de esta avidez, de esta codicia, de este apego, de esta obsesión de lo yo, mío, mío de mí. El segundo aspecto del noble óctuple sendero es Sama Sankapa, recta intención, pensamiento o motivación. Se refiere a la base emocional del pensamiento más que al pensamiento mismo. Puede decirse recta voluntad, clave para liberarse de sí mismo y de los demás. Tercero es samavaka, recto modo de expresión o recta palabra. No prestar atención a la mentira, ni por menos entregarnos al chisme, a la difamación, a las conversaciones groseras o frívolas. Es samavaka. Esto implicaría en nuestra época actual el recto modo de expresión, de comunicación, ¿no? El cuarto aspecto, el cuarto sendero es samakamanta, recta acción. En cualquier acción procedente de una mente no obstruida se produce el samakamanta. Mientras que la moralidad, en el sentido usual de la palabra, puede ser practicada por quienes desconozcan los motivos que esconden tras esa manera de comportarse. La recta acción es imposible sin una comprensión clara y profunda, es decir, sin un estar despiertos o conscientes. Y es pasar primero del karma impuro al karma puro, para finalmente ir más allá. Y ahí efectuamos la llamada acción desinteresada. En el hinduismo se llama, que es lo que llamamos karma yoga. El quinto sendero es el samajika, o el recto, el medio de vida, ¿no? La elección tan solo de profesiones y actividades no dañinas en su ejercicio para ningún ser humano, de ser posible para ninguna criatura viviente, ¿no? Ni para ninguna criatura, ni consciente ni senciente, le diríamos. Tampoco fabricar o usar armas, ni comprometerse con alguna forma de empresa que conduzca a la violencia, al odio, al mal.
Por supuesto, de similar manera, no participar de negocios relacionados con drogas o bebidas alcohólicas. Y qué mucho mejor si nuestra ocupación nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, procurando nuestro desarrollo esencial. Y aquí entraría a tallar el factor vocacional, es decir, seguir tu vocación en lo que sería tu recto medio de vida o sama yiha. El sexto noble óctuple sendero es el sexto punto del noble óctuple sendero es Sama Vayama, recto esfuerzo, fundamentalmente dirigido hacia el dominio de sí mismo. El recto esfuerzo implica el desarrollo de la comprensión, de la intuición y de la fuerza de voluntad. Implica 4 esfuerzos: el esfuerzo para suprimir estados impuros ya presentes, el esfuerzo para evitar que se originen estados impuros que aún no se han presentado, el esfuerzo para conservar estados puros que ya se han presentado y el esfuerzo para fomentar estados puros que aún no se hayan presentado. El punto 7, Samasati, fundamental, recta atención. Se le considera el factor fundamental del sendero. Sin él, ninguno de los otros factores puede llevarse a plenitud. La recta atención sirve también como control de los otros factores y mantiene un equilibrio, un crecimiento armónico. En la terminología cristiana, Samasati puede ser traducido como la práctica de la presencia de Dios. Implica el ser consciente de sí mismo cada vez más, hasta que cada acción, cada pensamiento y cada palabra tenga lugar a plena luz de la conciencia. Es decir, es el actuar desde el despertar, porque la atención, luego la atención dividida, es el principio de la conciencia. Eso lo hemos trabajado, lo trabajamos en los grupos, ¿no? Y el punto 8 es Samma Samadhi, recta concentración o meditación. Es el último factor del sendero que conduce al final del sufrimiento. La meditación y su contrapartida en la vida diaria, la atención, o sea, sati, forman juntas la esencia de la enseñanza de Buda. Se ha dicho que la mente es como un estanque. Con demasiada frecuencia el estanque se encuentra agitado y fangoso, reflejando su propia turbulencia. La meditación se propone aquietar la mente hasta que llegue la calma perfecta. Entonces se puede ver con claridad la profundidad del estanque y reflejará una verdadera imagen de todo lo que se presente. Esto sería Samma Samadhi. Claro que esta es una visión muy breve, muy sencilla del noble óctuple sendero, porque alguna vez me dijeron, cuando decía que el conocimiento de sí mismo es conocer a Dios o expresar el yo esencial deteniendo el ruido de la mente, me dijeron, eso es muy simple. Hay profundidad, podemos hablar con mayor profundidad, espero que no sea confuso más bien. Y ahora, para ir terminando el tema, podemos decir, retomando la idea, que el conocimiento de sí mismo no es solamente adoptar la creencia o tener el conocimiento o saber, porque eso es información y la información son archivos que están en la mente. A cuanto más archivos tiene una persona almacenado, es decir, cuanto más CD grabado la persona se cree más sabia, eso no es correcto. Pero cuanto más archivos, más grande el ego, pues, porque el ego es el ego, ¿qué es? Es la suma de archivos, emociones, pensamientos, vivencias, etc. Por eso los griegos hablaban de ibris, del pecado del orgullo, a la gente que porque la ha leído bastante o sabe bastante se siente superior, ¿no? El conocimiento profundo de nuestro ser no tiene nada que ver con las ideas que flotan en nuestra mente. Conocernos a nosotros mismos implica estar anclados en el ser en lugar de estar perdidos en la mente. Nuestro sentido de lo que somos determina cuáles han de ser nuestras necesidades y las cosas a las cuales les atribuimos
importancia en la vida. Y todo aquello que nos parezca importante tendrá el poder de tocarnos, de perturbarnos o de irritarnos. Esto se puede utilizar como criterio para descubrir hasta qué punto nos conocemos a nosotros mismos. Pregúntate, ¿cuáles son las cosas que te irritan? ¿Cuáles son las cosas que te alteran? Si las tonterías tienen el poder para molestarte, entonces eso es exactamente lo que crees ser. Un tonto. Si las insignificancias tienen el poder para molestarte, entonces eso es exactamente lo que crees ser. Insignificante. Esa será nuestra noción inconsciente. ¿Pero cuáles son las cosas insignificantes? Entre nos, en última instancia, todas las cosas son insignificantes, porque todas las cosas son transitorias. Nada dura para siempre. Puede que diga, sé que soy un espíritu inmortal, o alguien diga, estoy cansado de este mundo estúpido, de este mundo de loco, de este mundo enfermo. Lo único que quiero es paz, quiero armonía, quiero liberación. Y en eso suena el teléfono, malas noticias. Un problema con tu deuda en el banco. Se dañó el negocio. Acaban de robar el automóvil. Se canceló el viaje que estaba previsto. Se cayó el contrato. El compañero se ha ido. Piden más dinero. Dicen que la culpa es nuestra. Me peleé con la pareja. Me ha pedido separarme. Y entonces se levanta en nuestro interior una oleada de ira o ansiedad. La voz se torna dura. No soporto más esto. Maldita sea mi suerte. Acusamos, culpamos, atacamos, nos defendemos o nos justificamos. Y todo esto sucede en piloto automático. Obviamente que hay algo más importante para nosotros que la paz interior que pedíamos, ¿no? Hace un momento, la liberación que pedíamos. Y acá ya no hay paz, no hay liberación. Y acá no hay que soy un espíritu inmortal. El negocio, el dinero, el contrato, la pérdida o la amenaza de pérdida son más importantes. Eso es en la práctica, pero ¿para quién? ¿Para el espíritu inmortal que dijimos ser? No. Para ese pequeño yo, para ese oscuro déspota, como diría Jalalain Rumi, para ese pequeño yo que busca la seguridad o la realización en las cosas transitorias y que se enoja o se pone nervioso cuando no las encuentra, para ese pequeño yo lleno de apegos, apego a sus ideas, apego a sus propiedades, apego a sus cosas. Y el apego implica ¿qué? Creer que sin esa cosa no eres feliz y pretender que las cosas duren eternamente. Y ya te dije entre nos, nada dura eternamente, todas las cosas son transitorias. Si la paz es realmente lo que deseamos, debemos elegir la paz. Si la paz fuera más importante para nosotros que todo lo demás, y si supiéramos de verdad que somos espíritu en lugar de un pequeño yo, no reaccionaríamos de esta manera ante estas cosas, sino que nos mantendríamos totalmente alertas frente a las personas o las situaciones, a las cosas difíciles. Veríamos la solución, entenderíamos que los problemas no existen y lo encararíamos. Y si no le vemos solución, trabajamos la aceptación, la rendición, hasta que se acomoden las cosas y seguimos para adelante. Todo esto implica el verdaderamente estar consciente de uno mismo. En este caso, el verdaderamente establecer una coherencia entre lo que dices que quieres, y te digo a ti que me estás oyendo, quieres paz, quieres amor, quieres felicidad, quieres armonía. Entonces pues, si ladra el perro del vecino, no hagas lío,
Si la comida está muy fría, tranquilo. Si te rayaron el carro, tranquilo. Quiero decir, no te desesperes. Soluciona los problemas, eso sí, claro, estoy diciendo, un problema es para ser solucionado, encarado directamente, ¡fua! Y si no, aceptado. Pero lo que digo, no hipoteques, no vendas tu eternidad. A fin de cuentas, entonces, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué? ¿Para qué? Estas preguntas de la Esfinge de Tebas han sido respondidas por el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Somos amor, venimos del amor y vamos hacia el amor. Aquí dejo este tema. En algún momento continuaremos hablando del conocimiento de sí mismo. En todo caso, si hay algo que quiero decirte, es esto, ¿no? Porque del conocimiento de ti mismo surge la autoestima y el deseo de superación. Porque cuando sepas que eres un ser extraordinario, hijo de la luz, encarnación del amor, hijo de Dios, estás en condiciones de amarte plenamente porque amamos lo que valoramos. Ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pregúntate quién soy, te dije. Es por eso la importancia que tiene la valoración que tengas hacia ti mismo y a ti misma. ¿No? Estoy estableciendo una relación obvia, directa, entre esto y la autoestima. Las personas me dicen, bueno, que hable algo más sobre la autoestima. ¿Qué te puedo decir sobre la autoestima? Te puedo decir que la autoestima se maneja a dos niveles, a un nivel consciente y a un nivel inconsciente. Conscientemente, la mayoría de las personas tiene una elevada autoestima. ¿Cómo así? Yo le pregunto, ¿tú te quieres a ti mismo? ¿Y qué me dice la persona? Por supuesto. ¿Tú te valoras a ti misma? Por supuesto. ¿Tú te respetas? Por supuesto, me dicen las personas. Parecería que no hay nada. Pero la mente consciente solo es el 3% de la mente. En el 97% de la mente, que es el inconsciente, ese lado oscuro, ahí se encuentran los programas, ahí está la estructura de tu mente, la estructura de tu personalidad, la estructura del ego. Te guste o no, tenemos una personalidad y tenemos que vivir con ella. La cosa es que no te identifiques con ella. Lo concreto es que en el inconsciente está la estructura de la personalidad y ahí está la programación. Si ahí está programado, no merezco ser sano, hagas lo que hagas, por mucho que te digas que tú tienes autoestima y por mucho que tú te cures, etc., hay una programación, vas a tender a enfermarte. Si en el inconsciente está programado no merezco amar o no merezco ser amado, hagas lo que hagas, busques la pareja que busques, vaya donde el brujo que vayas, no vas a lograr establecer un vínculo de amor profundo. Está estructurado. Si tienes estructurado no merezco ser próspero y rico, del mismo modo, la plata se te va a ir como sal y agua, como dicen, y tú dirás, me han hecho brujería. No, se te va. ¿De acuerdo? Si yo tengo grabado en mi subconsciente o en el inconsciente, no, por ejemplo, no merezco gozar de buena salud, voy a tender a enfermarme, aunque yo diga lo que haga lo que haga. No merezco ser amado, igualito, busque lo que busque pareja. No merezco prosperar económicamente, igual me voy a caer. No merezco tener armonía familiar, igual no la va a haber. ¿Por qué? Porque está grabado en el subconsciente. Es el 97% de la mente. La pregunta de la señorita es, y bueno, ¿y cómo hago para salir? Pues hay que limpiar el subconsciente.
Y hay técnicas para limpiar el subconsciente. ¿De acuerdo? Técnicas mentales de un lado y yo no diría técnicas sino prácticas espirituales de otro lado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como hemos dicho, si no te amas, no te valorizas. ¿No? Pero para eso tienes que conocer algo de cómo funciona tu mente. ¿Qué técnicas, qué podemos hacer? Trabajar a nivel mental, por ejemplo, anclajes, visualización, afirmaciones, trabajar técnicas de relajación, estados alfa, trabajar la meditación en el ser esencial, etcétera, etcétera. Jorge Jandavaca García se despide.